El mundo ha estado ocupado con sus propios asuntos, centrándose en guerras, recesiones económicas y turbulencias políticas. Sin embargo, un evento mucho más antiguo y significativo se está desarrollando, en gran parte desapercibido más allá de los titulares. El mismo suelo a lo largo del río Éufrates se está desplazando y cambiando. Cámaras antiguas están siendo forzadas a abrirse y fenómenos naturales inusuales están ocurriendo de maneras que han desconcertado a comunidades enteras. Estos eventos no atraen la atención a través de grandes espectáculos, sino a través de una alineación sutil pero profunda con patrones antiguos. Esto no se presenta como mito o rumor, sino como una secuencia de eventos que reflejan patrones establecidos mucho antes de que existieran los observadores modernos. Antes de profundizar, por favor, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, ya que este mensaje está destinado no al consuelo, sino a la conciencia, la preparación y la urgencia espiritual. Los profundos cambios no comenzaron con el agua, sino con la tierra misma. En las regiones que rodean la cuenca del Éufrates, una serie de terremotos azotaron con una precisión desconcertante. No fueron rupturas únicas y catastróficas, sino sacudidas repetidas que debilitaron la tierra capa por capa, como si la presión mantenida durante mucho tiempo bajo la superficie finalmente se estuviera liberando. No fueron temblores distantes registrados solo por instrumentos, se sintieron en los pueblos, se oyeron en el crujido de la piedra y se vieron en la repentina distorsión de un terreno que había permanecido estable durante generaciones. A lo largo del lecho del río, aparecieron fracturas donde nunca se habían mapeado fallas. Grietas largas y dentadas cortaron la tierra y la roca, dividiendo caminos, inclinando árboles y abriendo secciones de tierra que los lugareños insistían que nunca habían mostrado debilidad antes. En varios lugares, porciones enteras de tierra colapsaron hacia adentro, revelando oscuras aberturas debajo de bocas de cavernas donde debería haber habido tierra sólida. Estos no fueron los sumideros graduales de la erosión, sino fallas abruptas, como si la tierra misma se hubiera hecho a un lado. Los testigos describieron los momentos con profunda inquietud. El sonido llegó primero, un profundo y hueco gemido que surgía de abajo, seguido por el suelo cediendo en movimientos agudos y violentos. Algunos informaron haber visto polvo levantarse de la orilla del río incluso antes de que el temblor se registrara por completo, como si la tierra hubiera anticipado lo que venía. Los caminos que antes eran rectos ahora se hunden y se retuercen. Las piedras que no se habían movido en memoria viva ahora yacen rotas y desplazadas, exponiendo capas de tierra intocadas desde la antigüedad. El Éufrates, observado durante mucho tiempo por su constante retirada, ya no se comporta como un río que simplemente se seca. Sus orillas se deforman, su lecho se divide. Lo que antes estaba oculto por la presión y los sedimentos está siendo forzado a la visibilidad. Esto no es solo retirada, es ruptura. El río no se desvanece en silencio, se está rompiendo. Las escrituras siempre han tratado los terremotos de manera diferente a otros desastres. No se representan como destrucción aleatoria, sino como respuestas, momentos en que la creación reacciona a un cambio en el orden divino. Cuando se acerca el juicio, la tierra no permanece neutral, se mueve, se abre, da testimonio. Desde el Sinaí hasta Jerusalén, la sacudida sísmica aparece en momentos de rendición de cuentas, advertencia y transición, como si la tierra misma reconociera lo que la humanidad a menudo no. A la luz de esto, estos terremotos se leen menos como accidentes y más como anuncios, no declaraciones habladas con palabras, sino señales escritas en piedra y tierra. La tierra alrededor del Éufrates se comporta como si algo debajo de ella ya no pudiera permanecer sellado, como si la propia restricción estuviera bajo tensión. Las grietas no son solo fracturas físicas, son umbrales que marcan el comienzo de la exposición. Antes de que se vea algo, antes de que se interprete algo, la tierra habla primero. Y a lo largo del Éufrates, está hablando ahora. Lo que las fracturas expusieron no fue vacío, sino intención. Dentro de las cavernas recién abiertas debajo del Éufrates, los testigos describen haber encontrado una figura colosal de piedra de pie en la oscuridad, su presencia dominando la cámara mucho antes de que sus detalles pudieran ser completamente vistos. La figura no estaba colapsada, rota o medio enterrada como una ruina olvidada. Estaba entera, fija, esperando. Quienes la vieron identificaron la forma como Manur, una antigua figura guardiana conocida en las primeras tradiciones del cercano Oriente, a menudo asociada con límites, umbrales y lugares prohibidos para cruzar. La postura de la estatua era rígida y deliberada.
Su posición estaba alineada con el estrecho pasaje de la caverna, como si su único propósito fuera controlar el acceso en lugar de invitar la entrada. Esto no era un monumento para ser admirado, estaba posicionado para detener el movimiento. La escala sola desconcertó a los observadores. Las descripciones situaron la figura mucho más allá de la proporción humana, su altura empequeñeciendo a cualquiera que se parara ante ella, sus hombros casi rozando el techo de piedra irregular. Incluso con poca luz, el contorno era inconfundible, anguloso, imponente e inconfundiblemente deliberado. Ninguna parte de la estatua parecía decorativa, todo en ella comunicaba restricción, autoridad y advertencia. Lo más llamativo fue su orientación. La estatua no miraba hacia el río o la entrada de la caverna. En cambio, miraba hacia pasajes más profundos aún ocultos tras piedra colapsada y sedimento. Este detalle cambió por completo el significado. Los guardianes se enfrentan a amenazas, se enfrentan a lo que deben contener. Lo que yacía más allá de la estatua era claramente la preocupación, no quienes se acercaban desde afuera. Los investigadores notaron que la roca circundante no mostraba signos de excavación moderna. No había marcas de taladro, residuos de explosivos ni cicatrices de herramientas consistentes con actividad reciente. La piedra parecía moldeada, pero no cortada por métodos contemporáneos. El tiempo había desgastado las superficies, pero no había borrado la intención. La estatua y su cámara parecían diseñadas como una unidad, formadas juntas, selladas juntas y dejadas intactas. Este descubrimiento plantea una pregunta que se niega a resolverse tranquilamente: si nada de importancia estaba oculto debajo, ¿por qué construir un guardián? ¿Por qué posicionarlo hacia adentro? ¿Por qué darle tal escala, permanencia y autoridad? Las civilizaciones no guardan el vacío, guardan lo que no debe ser liberado, perturbado o abordado antes de su tiempo señalado. Este momento marca un cambio en la historia. Lo que comenzó como un cambio ambiental ha cruzado hacia un diseño deliberado. El río no reveló escombros, reveló defensa. Permanece con nosotros, porque lo que yace más profundo, más allá del alcance de los guardianes de piedra, puede explicar por qué el Éufrates nunca tuvo la intención de permanecer en silencio. Más profundo dentro del sistema de cavernas, más allá del alcance de la luz natural, las paredes mismas dan testimonio, no a través de símbolos, no a través del lenguaje, sino a través de la forma. Talladas directamente en la piedra hay manos humanas, cientos de ellas, emergiendo de la roca como si estuvieran congeladas en el acto de alcanzar hacia afuera. No parecen dispuestas para la belleza o la simetría, parecen colocadas con urgencia. Las manos se agrupan de manera irregular a lo largo de las paredes, superponiéndose, chocando, a veces talladas tan juntas que los dedos individuales se desdibujan unos con otros. No hay un tamaño o espaciado consistente. Algunas son pequeñas, otras grandes, algunas nítidamente definidas, mientras que otras son toscas y distorsionadas. La irregularidad sugiere que no fueron producidas por un solo artesano o incluso en un solo periodo, sino bajo condiciones donde la precisión era secundaria a la expresión. Varios de los grabados muestran proporciones que desafían la anatomía natural. Los dedos parecen alargados más allá de la longitud normal. Las palmas se extienden más de lo esperado. Algunas manos parecen presionadas planas, otras garras, otras medio formadas, como si hubieran sido interrumpidas a mitad de movimiento. Estas distorsiones no se parecen al arte estilizado, se parecen al pánico capturado en piedra. Aquellos que se acercaron a los grabados informaron una sensación inmediata y abrumadora de pavor, no de curiosidad, no de asombro, sino de miedo. La atmósfera cerca de las paredes se describió como pesada, opresiva, induciendo malestar físico y desorientación. Incluso los exploradores experimentados se negaron a permanecer cerca de los grabados por mucho tiempo. La sensación no estaba ligada solo a la oscuridad o al encierro, sino a la presencia de las marcas mismas. Las interpretaciones siguen divididas, pero convergen en tres posibilidades. La primera ve las manos como advertencias, marcadores deliberados dejados para señalar el peligro más allá de la cámara, comunicando sin palabras que lo que queda por delante no debe ser abordado. La segunda las ve como registros de terror, impresiones dejadas por individuos que creían que las paredes mismas eran el último lugar donde su miedo podía ser preservado. La tercera interpretación es la más inquietante, que estas fueron marcas dejadas durante el confinamiento, rastros de presencia humana presionados o tallados en piedra mientras el escape era imposible.
Las escrituras emplean frecuentemente la imagen de las manos en momentos de juicio y restricción. Manos alzadas en súplica, manos atadas en cautiverio, manos selladas detrás de puertas que no se abrían. En el lenguaje profético, las manos que se extienden a menudo significan separación entre la libertad y el confinamiento, entre la misericordia y el decreto. La imaginería no comunica esperanza, comunica frontera. Estos grabados no cuentan una historia de adoración o recuerdo. No celebran la identidad o el linaje. Testimonian un momento en que la agencia humana era limitada, el movimiento estaba restringido y el miedo se convirtió en el impulso dominante. La piedra no olvida fácilmente. Cuando una superficie tiene marcas como estas, sugiere una urgencia tan intensa que la permanencia se hizo necesaria. Las paredes no son decorativas, no son abstracciones simbólicas. Son registros. Y lo que sea que impulsó a las manos a tallar en piedra, lo hizo bajo condiciones en las que el tiempo, la seguridad y el control ya se habían ido. Mientras la luz del día se desvanece a lo largo del Éufrates, un patrón diferente toma el control, uno que no se anuncia a las cámaras o instrumentos, sino a aquellos que permanecen despiertos después de la medianoche. Residentes de múltiples pueblos describen sonidos que surgen del río y las orillas expuestas una vez que cae la oscuridad. Sonidos que no flotan ni rebotan como el viento, sino que pulsan y retroceden con intención desconcertante. Hablan de gritos que no se parecen a voces humanas, gemidos que parecen vibrar a través del suelo y gritos metálicos que cortan agudamente el aire quieto antes de desaparecer sin dejar rastro. El momento es consistente, los sonidos se intensifican tarde en la noche, a menudo después de la medianoche, luego se detienen abruptamente, dejando un silencio tan completo que se siente antinatural. No hay un desvanecimiento gradual, ninguna transición de regreso a los ritmos ordinarios de insectos o agua. Un momento, el sonido llena el espacio, al siguiente, ha desaparecido, como si se hubiera cortado una señal. Esta repentina sensación es lo que más desconcierta a los testigos, porque la naturaleza rara vez se comporta con tal precisión. Los intentos de explicar los ruidos a través de causas conocidas han fracasado. Los sonidos no coinciden con las llamadas de animales, ni en patrón ni en frecuencia. No se alinean con el viento pasando a través de la roca, ni con el agua moviéndose a través de canales estrechos. Los ríos que fluyen producen ruido constante, no gritos intermitentes. Incluso los lugareños experimentados, personas familiarizadas con la tierra y sus sonidos nocturnos, describieron estos eventos como completamente ajenos a su experiencia. Varias personas intentaron grabar los sonidos. Sin embargo, los resultados resultaron inadecuados. La reproducción solo captura fragmentos, vibraciones tenues, tonos distorsionados, ecos incompletos. La profundidad, el peso y la cualidad direccional informados por los testigos están ausentes en las grabaciones. Lo que se escucha en persona no se traduce completamente en forma digital, lo que lleva a muchos a creer que el fenómeno no es puramente acústico, sino ambiental, resonando a través del suelo y el aire juntos de maneras que los micrófonos no pueden registrar. El miedo ha alterado el comportamiento. Después del anochecer, los caminos del río se vacían. La pesca se detiene. Los animales se llevan adentro temprano. Pueblos enteros caen en silencio por la noche, no por costumbre, sino por precaución. La gente cierra puertas, apaga luces y espera la mañana. El río, una vez central en la vida diaria, se ha convertido en una frontera que nadie cruza en la oscuridad. Se elige el silencio sobre el riesgo. Las escrituras describen repetidamente las profundidades como receptivas, no pasivas. En lenguaje profético, las aguas rugen, la tierra gime y la creación reacciona cuando la restricción se acerca a su fin. Las profundidades no se representan como sin vida, sino que se mantienen en silencio hasta el momento señalado. Antes de la liberación, hay agitación. Antes del movimiento, hay sonido, no como caos, sino como advertencia. Lo que hace que estos informes sean imposibles de descartar no es su dramatismo, sino su consistencia. Diferentes pueblos, diferentes noches, mismo patrón. El Éufrates no llora constantemente, llora brevemente, intensamente, y luego regresa al silencio, como obedeciendo una frontera invisible. El comportamiento sugiere contención bajo presión en lugar de perturbación aleatoria. Si este testimonio tiene peso, entonces el río ya no está simplemente revelando lo que yace debajo de su superficie, está respondiendo.
Y las respuestas en patrones bíblicos vienen antes de la acción. Si sigues viendo, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, porque lo que el río revele a continuación puede explicar por qué no ha estado en silencio durante todos estos siglos. A medida que los informes se multiplicaron y los cambios físicos a lo largo del Éufrates se volvieron imposibles de ignorar, el acceso a ciertas áreas terminó sin previo aviso. Los caminos que alguna vez conducían directamente al río fueron bloqueados. Los senderos utilizados durante generaciones fueron cerrados abruptamente. En varios lugares, aparecieron barreras durante la noche, acompañadas de carteles que no ofrecían explicación más allá de la entrada restringida. Lo que había sido tierra pública se volvió fuera de límites sin anuncio ni plazo. Los testigos describieron consistentemente la presencia de personal militar o gubernamental estacionado cerca de estas zonas selladas. Los uniformes variaban según la región, pero el comportamiento era idéntico. La observación reemplazó al compromiso. Las preguntas fueron recibidas con silencio o redirección. No se dieron informes, no se emitieron declaraciones. La ausencia de explicación se convirtió en la explicación misma. Cuando las autoridades actúan sin aclarar el propósito, sugiere una preocupación que aún no puede articularse. El interés de los medios fue recibido con moderación. Los periodistas informaron sobre acceso denegado, permisos revocados y proximidad limitada a los sitios de interés. Se restringieron las filmaciones aéreas. La documentación independiente se volvió difícil, luego imposible. Incluso los investigadores con aprobación previa vieron cómo su acceso se retiraba silenciosamente. La falta de narrativa pública creó un vacío, uno llenado solo por la observación y la inferencia. Las poblaciones locales recibieron advertencias directas. Se aconsejó a los residentes que no se acercaran a secciones específicas del río o al terreno circundante, particularmente de noche. Estas advertencias no se enmarcaron como medidas de seguridad temporales o peligros de construcción, no tenían plazos visibles. El lenguaje implicaba riesgo sin definirlo, dejando a las personas asumir lo peor. El miedo creció no por lo que se decía, sino por lo que deliberadamente se omitía. Este patrón no es inédito. A lo largo de la historia moderna, ciertos descubrimientos han desencadenado una contención inmediata, sitios sellados, información compartimentada, acceso restringido bajo la justificación de la seguridad pública. En cada caso, se citó peligros sin detalles, y el tiempo se usó como amortiguador, permitiendo a las autoridades evaluar, controlar o decidir cuánta verdad podía ser liberada sin consecuencias. Los cierres del Éufrates siguen esta misma secuencia con una precisión inquietante. Lo que intensifica la sospecha es la selectividad de las restricciones. No todas las áreas a lo largo del río están cerradas, solo aquellas cerca de fracturas, aberturas de cuevas y exposiciones estructurales han sido blanco. Esto sugiere que la preocupación no es solo la inestabilidad ambiental, sino lo que esa inestabilidad ha revelado. Las autoridades parecen menos enfocadas en el río en sí que en lo que yace debajo de él. El silencio funciona como una forma de control. Cuando no existe una narrativa oficial, la especulación se propaga, pero también la precaución. Las personas dejan de preguntar públicamente. El movimiento se ralentiza. La curiosidad se vuelve interna. Esto es a menudo intencional. El silencio compra tiempo, retrasa la confrontación con preguntas que no tienen respuestas fáciles. La pregunta central sigue sin resolverse: si las zonas selladas no contienen nada de importancia, ¿por qué restringirlas en absoluto? Los ríos colapsan, se forman sumideros y el terreno se desplaza regularmente sin desencadenar supervisión militar. Lo que distingue estos sitios no es un peligro que pueda nombrarse, sino un peligro que aún no puede explicarse. Las restricciones implican contención en lugar de protección. Sugieren que lo que se ha descubierto no es simplemente peligroso, sino prematuro, algo revelado fuera de secuencia, antes de su momento previsto. La historia muestra que cuando las autoridades actúan para retener el acceso en lugar de gestionar los daños, suele ser porque lo que yace debajo no encaja dentro de los marcos explicativos existentes. El Éufrates no solo está cambiando físicamente, se está gestionando como si hubiera cruzado un umbral. Y los umbrales, una vez reconocidos, rara vez se vuelven a abrir hasta que quienes están en el poder deciden que es el momento adecuado.
Antes de que los funcionarios hablaran, antes de que se formaran las explicaciones, antes de que el miedo se asentara en el pensamiento humano, la naturaleza se movió. No gradualmente, no simbólicamente. Se movió con urgencia. A lo largo del Éufrates, los comportamientos que habían permanecido consistentes durante décadas de repente rompieron el patrón, como si se hubiera cruzado una línea invisible, y todas las criaturas vivientes lo supieran a la vez. Rebaños de ganado abandonaron los pastos sin presión ni ruido que los empujara. Los campos que habían sostenido al ganado temporada tras temporada quedaron vacíos en cuestión de días. Los agricultores informaron que los animales se negaban a regresar incluso cuando había comida y agua, tirando de las ataduras, alejándose de las orillas del río con visible agitación. Este no era comportamiento de sequía, la tierra aún no les había fallado. Los animales simplemente no se quedaban. Las aves desaparecieron con la misma brusquedad. Las orillas del río, antes abarrotadas de bandadas, quedaron en silencio de la noche a la mañana. Las áreas de anidación quedaron sin terminar. Los patrones de migración cambiaron sin causa estacional, sin desencadenantes climáticos, sin explicación. Quienes viven cerca del río notaron la ausencia de inmediato, no porque apareciera algo nuevo, sino porque algo familiar había desaparecido de repente. Los animales salvajes siguieron. Las huellas que normalmente cruzaban los caminos cerca del agua cesaron. El movimiento se redirigió tierra adentro. Las criaturas conocidas por su consistencia territorial abandonaron los límites de rango que habían mantenido durante años. Esto no fue un pánico disperso, fue una reubicación, decisiva y sostenida, como si el instinto hubiera emitido una orden que no podía ser ignorada. Bajo la superficie, el patrón se repitió. La actividad de los peces cayó drásticamente en zonas específicas mientras permanecía normal en otras. Las redes volvieron ligeras donde la abundancia había sido confiable. Los escáneres de sonar mostraron brechas inusuales, tramos vacíos donde debería haber habido vida. La calidad del agua por sí sola no explicaba el cambio, los cambios de temperatura no lo justificaban. Algo más había alterado el entorno de maneras que los instrumentos aún no podían definir. La comprensión antigua siempre ha reconocido esta secuencia, la creación responde antes de que el hombre interprete. Los animales no debaten el significado, no especulan. Reaccionan. Las escrituras reflejan este principio claramente, describiendo el mundo natural como receptivo, consciente y ligado al orden divino de maneras que los humanos a menudo pasan por alto. Romanos habla de la creación gimiendo, no en destrucción, sino en anticipación, la presión aumentando antes de la transición. Lo que distingue este momento no es la escala del movimiento, sino su coherencia. Diferentes especies, diferentes instintos, misma dirección, alejarse. La naturaleza se comporta como si el área alrededor del Éufrates ya no fuera estable, no solo peligrosa, sino transitoria, como si quedarse implicara un mayor riesgo que irse, como si algo se estuviera desplazando bajo la superficie que aún no ha emergido completamente a la vista. Los animales no huyen de rumores, huyen de umbrales. A lo largo de la historia, los momentos de profundo cambio están precedidos por este patrón exacto, silencio donde antes había sonido, ausencia donde antes se reunía la vida. Un claro silencioso antes de que el movimiento se reanude en otra forma. No es caos, es alineación. Cuando la creación huye primero, no está señalando una amenaza aleatoria, está respondiendo a un orden cambiante, a una restricción que se afloja, a una presión que alcanza su límite. Lo que viene a continuación puede explicar por qué la naturaleza se fue antes de que la humanidad entendiera de que se estaba alejando. A medida que el río cambiaba y la tierra se vaciaba, surgieron nuevos testimonios, relatos que no se centraban en el sonido o el movimiento, sino en el sitio. Múltiples testigos a lo largo del Éufrates describieron entidades luminosas apareciendo cerca de la línea de agua, la mayoría de las veces al anochecer o durante las horas más profundas de la noche, momentos en que la luz y la sombra se desdibujan y la percepción se agudiza en lugar de desvanecerse. Estos informes surgieron de forma independiente, pero las descripciones siguieron patrones sorprendentemente similares. Algunos hablaron de formas aladas suspendidas sobre el río, sin batir ni descender, sino flotando en silencio, irradiando un brillo pálido y contenido. Otros describieron figuras altas y luminosas de pie cerca de las orillas, sus contornos humanoides pero inconfundiblemente no humanos, carentes de rasgos faciales claros mientras emanaban presencia en lugar de forma. Un tercer grupo informó siluetas,
formas oscuras delineadas por la luz circundante, moviéndose lenta y deliberadamente, como si observaran en lugar de revelarse a sí mismas. Ninguna de estas figuras fue descrita como caótica o frenética, eran silenciosas, controladas, intencionales. Lo que más desconcertó a los testigos no fue solo el miedo, sino la sensación de orden. Estas apariciones no se sintieron aleatorias o alucinatorias, se sintieron posicionadas, observacionales, como si aparecieran en respuesta al mismo umbral que fracturó el suelo y vació la tierra. Varias personas informaron la misma sensación, la convicción de que estas entidades no emergían del río, sino que lo asistían. Simultáneamente, se intensificaron los informes de movimiento masivo debajo del agua misma. Pescadores y vigilantes nocturnos describieron formas pasando bajo la superficie, lentos y vastos desplazamientos que perturbaban el agua sin romperla. Estos movimientos eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier especie acuática conocida, careciendo de la velocidad o el comportamiento de bancos, corrientes o desplazamientos tectónicos. El agua no se agitaba violentamente, se curvaba como si algo inmenso se estuviera girando en restricción. Estos relatos rápidamente atrajeron la conexión con Leviatán, la antigua figura bíblica asociada con el caos, las aguas profundas y el poder restringido. En las Escrituras, Leviatán no se representa como un depredador errante, sino como un ser atado por mandato divino, retenido hasta los tiempos señalados de convulsión. Su presencia no está ligada al peligro cotidiano, sino a momentos en que el orden se enfrenta al desorden y se reafirma la soberanía. Tradicionalmente interpretado como simbólico, Leviatán ha representado durante mucho tiempo fuerzas que la humanidad no puede controlar, caos contenido por una autoridad mayor que reyes o naciones. Sin embargo, una hipótesis creciente desafía la suposición de la metáfora sola. Si los textos antiguos describen restricción, confinamiento y liberación señalada, entonces el lenguaje permite más que poesía, permite la realidad expresada a través del símbolo, no borrada por él. Bajo esta visión, Leviatán no es un mito inventado para explicar el miedo, sino una entidad real escondida detrás de un significado en capas, restringida, invisible e irrelevante hasta que las condiciones cambien. El Éufrates, ya identificado en las Escrituras como un límite y un punto desencadenante, se convierte en el escenario donde la restricción y la preparación se cruzan. Los informes no reclaman liberación, describen presión, observación, presencia sin movimiento. Como con todas las señales anteriores, este momento se define por la contención, no por la erupción. Los seres de arriba flotan, el movimiento de abajo gira pero no se eleva. Todo permanece contenido. Si estos testimonios apuntan a algo, no es al espectáculo sino a la secuencia. Y en los patrones bíblicos, la secuencia siempre precede a la revelación. Lo que se está desarrollando a lo largo del Éufrates no está solo. En todo el mundo, los eventos convergen con un tiempo que desafía el aislamiento, formando un patrón que se aclara cuanto más se mira. Terremotos sacuden regiones antes consideradas estables. Volcanes despiertan tras un largo silencio. Tsunamis se elevan con poca advertencia. Los cielos se tiñen de rojo con polvo, fuego y ceniza. Iglesias arden, a veces por conflicto, a veces por ignición inexplicable, dejando atrás imágenes que se sienten simbólicas incluso para aquellos que resisten el simbolismo. Estos eventos no están distribuidos cómodamente a lo largo de décadas, están agrupados, comprimidos y acelerados. Esta convergencia importa más que cualquier desastre único. La historia siempre ha conocido terremotos, tormentas e incendios. Lo que marca este momento como diferente es la proximidad en el tiempo y la intensidad. Los eventos se suceden rápidamente, se superponen a través de continentes, creando la sensación de que el mundo está atravesando una única convulsión compartida en lugar de una serie de crisis no relacionadas. Los sistemas se tensan simultáneamente. Las ventanas de recuperación se acortan. La estabilidad se siente temporal en lugar de asumida. Las Escrituras enmarcan tales periodos no como destrucción aleatoria, sino como dolores de parto, dolor que señala la llegada, no la terminación. Presión que precede a la llegada, no al colapso. Los dolores de parto no destruyen al niño, anuncian que lo que ha estado oculto está a punto de emerger. Se intensifican a medida que se acerca el momento, no porque algo haya salido mal, sino porque algo irreversible se acerca. Este encuadre lo cambia todo. Los terremotos ya no son violencia sin sentido. Las erupciones volcánicas se convierten en marcadores de presión interna.
Los cielos rojos hacen eco de antiguas advertencias escritas en lenguaje profético mucho antes de que la ciencia moderna nombrara las causas atmosféricas. Los incendios que consumen iglesias no se leen como prueba de abandono, sino como pruebas que exponen cimientos, revelando lo que se construyó sobre la permanencia y lo que no. El juicio en este contexto no es el golpe final, es la advertencia antes del momento final. Las Escrituras muestran consistentemente que el juicio funciona como misericordia retrasada, una interrupción destinada a despertar, no a aniquilar. El mundo está siendo sacudido, no borrado. Los sistemas están siendo probados, no aún desmantelados. El dolor señala urgencia, no desesperanza. Lo que conecta estos eventos globales con el Éufrates es la secuencia. Las señales locales emergen primero, los límites cambian, la restricción se debilita, la naturaleza reacciona. Luego el patrón se expande hacia afuera, tocando naciones, climas y estructuras de creencia. Esto no es un caos que se sale de control, es un orden que avanza contra la resistencia. El peligro radica en malinterpretar las señales. Si los desastres se ven solo como accidentes, se pierde el mensaje. Si se tratan solo como miedo, la preparación nunca ocurre. Los dolores de parto exigen respuesta, no pánico. Conciencia, no negación. Alineación, no distracción. Estos eventos no piden al mundo que adivine fechas o persiga el espectáculo, le piden al mundo que reconozca el tiempo. Que entienda que la presión que aumenta en todas partes a la vez no es coincidencia, es convergencia. Si seguiste hasta el final, dale me gusta a este vídeo, comparte tu discernimiento en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por ver, y mantente alerta. El libro de Apocalipsis habla de 4 seres encarcelados tallando advertencias en las paredes y una oscuridad esperando ser liberada. Muchos creen ahora que las señales convergen, las profecías se están desarrollando y Jesús podría estar regresando antes de lo que pensamos. Dale me gusta, comenta y suscríbete si quieres más investigaciones proféticas. Durante siglos, el río Éufrates ha sido descrito como la línea de vida de las civilizaciones antiguas, extendiéndose desde las montañas de Turquía a través de Siria e Irak, nutriendo imperios, sustentando la agricultura y dando forma a toda la narrativa del Medio Oriente. Pero hoy, ese mismo río se está colapsando a una velocidad que desafía cada modelo científico, cada proyección climática y cada patrón histórico que jamás hayamos registrado. Lo que alguna vez fue una corriente poderosa, ahora se retira a charcos fracturados de agua estancada, exponiendo un lecho de río herido que parece marchitarse cada día más. Los científicos esperaban un declive gradual, pero en cambio, el Éufrates está desapareciendo con aterradora aceleración. Las imágenes satelitales cuentan la historia con escalofriante claridad. Desde arriba, el río parece abrirse, sus curvas azules, una vez lisas, ahora están interrumpidas por fisuras largas y dentadas que se extienden sobre el barro expuesto. Secciones enteras del lecho del río se han derrumbado, como si algo debajo se estuviera moviendo, empujando o incluso respirando. Estas fracturas no son aleatorias y no son el resultado de erosión típica. Se alinean en patrones rectos y antinaturales, casi como líneas de presión que se forman sobre una cámara sellada que ha permanecido oculta durante miles de años. Y luego está el barro. Los testigos de las aldeas cercanas describen el lecho del río como si cobrara vida. Gruesas capas de arcilla se elevan y abultan, burbujeando violentamente antes de colapsar en sumideros que se tragan la tierra con un profundo gemido. Algunas mañanas, el barro libera chorros de vapor y gas que silban en el aire, como si la tierra exhalara. Los lugareños juran que sienten un leve temblor bajo sus pies momentos antes de que ocurran estas erupciones. Lo llaman la tierra que respira, un nombre que se ha extendido rápidamente por la región. Lo que hace esto aún más perturbador son los microterremotos. Al principio, los científicos lo registraron como eventos tectónicos ordinarios. Pero después de un análisis más profundo, los sismólogos notaron algo sorprendente: los temblores siguen un movimiento vertical, no lateral. Es decir, el temblor se origina desde debajo del río, no desde placas que se desplazan. Es como si algo en las profundidades subterráneas estuviera empujando hacia arriba, esforzándose contra las capas de roca y sedimento que lo han mantenido cautivo durante milenios. Luego está la conexión profética, que millones ya no pueden ignorar.
Apocalipsis 16 describe un momento en los tiempos finales cuando el gran río Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes del Oriente. Durante generaciones, este versículo se consideró simbólico o distante. Pero ahora, a medida que el río se colapsa en polvo y la tierra tiembla bajo él, muchos se hacen la misma pregunta inquietante: ¿qué se está preparando exactamente? Porque el momento, la tasa de decadencia y el extraño comportamiento geológico sugieren que esta no es solo una crisis ambiental natural. Algo antiguo puede estar removiéndose. Algo retenido durante mucho tiempo puede estar estirándose contra su prisión. Y a medida que el barro se levanta y el río se seca, un número creciente de eruditos, pastores, arqueólogos y observadores cotidianos creen lo mismo: algo debajo del Éufrates está intentando liberarse. Los testigos presenciales describen las erupciones como géiseres de barro que explotan hacia arriba con un estallido violento antes de colapsar en profundos pozos. Estas erupciones no se parecen a la actividad volcánica o a la liberación de gas de materia orgánica en descomposición. En cambio, se comportan como respiraderos de presión, como si algo aprisionado bajo tierra estuviera forzando el barro hacia arriba en breves y desesperados intentos de escapar. Aún más inquietantes son los sonidos. En los segundos antes de que se levante el barro, los aldeanos informan haber oído un silbido agudo seguido de un profundo estruendo gutural que resuena a través del suelo. No es el estruendo de rocas que se mueven, no es el eco de maquinaria distante. Es algo completamente diferente, un gruñido antinatural que surge de las profundidades. Algunos dicen que las vibraciones suben por sus piernas antes de que ocurra la erupción, como electricidad estática que señala una liberación inminente. Otros juran que sintieron que la tierra se estremecía bajo ellos, como si algo debajo se moviera y luego se detuviera. Las autoridades locales intentaron atribuir los fenómenos a bolsas atrapadas de metano, pero la explicación se desmoronó rápidamente. El metano no forma montículos simétricos de la noche a la mañana, no causa vibraciones rítmicas en el suelo, y ciertamente no produce retumbos profundos, casi vocales, que resuenan como algo vivo. Y aquí es donde los biblistas entran en la conversación. Muchos señalan directamente a Apocalipsis 9, que describe seres restringidos bajo la tierra, entidades preparadas para la hora, día, mes y año señalados. Según la profecía, estos seres no están simplemente inactivos, están restringidos, retenidos por fuerza espiritual o sobrenatural hasta el momento exacto en que se les permite ascender. Las montañas de barro, el estruendo, la presión. Todo se alinea inquietantemente con la idea de una barrera debilitada. Si el Éufrates se seca, el agua que alguna vez actuó como sello natural desaparece. Lo que queda es piedra, barro y arquitectura antigua, estructuras que pueden ya no ser lo suficientemente fuertes para contener lo que yace debajo. Es por eso que un número creciente de investigadores, teólogos y observadores de profecías creen que el colapso del río no es solo ambiental, es espiritual. La tierra se está moviendo porque algo aprisionado abajo está luchando contra sus cadenas. Y si esto es cierto, entonces lo que viene después puede ser aún más impactante. Quédate conmigo, porque en la próxima parte, entramos en las cuevas recién expuestas debajo del Éufrates, y lo que los exploradores encontraron allí lo cambia todo. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran las aberturas de cuevas ahora visibles a lo largo de secciones del lecho del río expuesto, entradas que no aparecen en ningún mapa antiguo, estudio o registro histórico. Durante miles de años, estas estructuras permanecieron invisibles bajo el agua que fluía, ocultas a todas las épocas de exploración. A primera vista, las entradas se asemejan a formaciones naturales, pero un examen más cercano borra cualquier duda: estas aberturas fueron diseñadas. Sus contornos son dos bordes rectos precisos cortados en piedra, arcos formando semicírculos perfectos, puertas que miden proporciones geométricas exactas. La naturaleza no talla con líneas tan limpias, el tiempo no da forma a la piedra con este nivel de simetría. Estas entradas fueron elaboradas con intención. Los arqueólogos se acercaron esperando cámaras primitivas o nichos de almacenamiento. Pero en el momento en que entraron, se dieron cuenta de que estaban en el umbral de algo mucho más antiguo y mucho más sofisticado que cualquier estructura mesopotámica conocida. Justo dentro de la boca de la cueva, las paredes están cubiertas de gruesas capas minerales, sedimento acumulado de milenios de aislamiento. Los patrones muestran que las cámaras han estado selladas durante miles de años, intocadas por el agua que fluye, el flujo de aire o la luz solar.
Este tipo de preservación solo ocurre cuando una cueva se cierra intencionalmente, diseñada para permanecer oculta hasta que el entorno a su alrededor cambie, hasta que el río se seque. Aún más desconcertante es la temperatura dentro de las cuevas. La región de arriba es abrasadora, típica del valle del Éufrates. Sin embargo, en el momento en que los exploradores entraron en el pasaje, sintieron una caída repentina, como si hubieran entrado en un invierno subterráneo. El aire estaba sorprendentemente frío, demasiado frío para el flujo de aire subterráneo natural. Los instrumentos mostraron temperaturas que se desplomaban a niveles que sugerían un vasto sistema de cámaras internas donde el aire no circulaba normalmente. Se sentía como una tumba que exhala escarcha en lugar de aire. Pero cuanto más se adentraba el equipo de exploración, más extraño se volvía el entorno. Los pasillos interiores no coinciden con ningún estilo arquitectónico conocido de la antigua Mesopotamia, Babilonia, Asiria o Sumeria. En lugar de superficies rugosas talladas a mano, secciones de las paredes parecen pulidas, casi metálicas en brillo. Algunas piedras están cortadas en ángulos que serían imposibles de lograr para las herramientas de la Edad del Bronce. Otras se entrelazan con tal precisión que una hoja de papel no puede deslizarse entre ellas. Es como si los constructores poseyeran conocimientos o habilidades mucho más allá de las civilizaciones que alguna vez florecieron arriba. Varios pasajes se bifurcaban en direcciones que desafiaban la lógica estructural, túneles que se curvaban en espirales perfectas, pozos que descendían en gradientes imposibles, cámaras con forma de símbolos geométricos en lugar de habitaciones funcionales. Algunas paredes contienen delgados canales que resuenan al tocarlos, produciendo zumbidos bajos y vibrantes como si la piedra misma recordara algo. No hay huesos, ni cerámica, ni signos ordinarios de ocupación humana. En cambio, cada detalle sugiere un nivel de construcción que los arqueólogos no pueden clasificar porque no parece humano en absoluto. Cuanto más se adentran, más innegable se vuelve la verdad: estas cuevas no fueron construidas para personas, fueron construidas para contener algo. Cuanto más avanzaba el equipo en las cámaras ocultas debajo del Éufrates, más comenzaron a hablar las paredes a través de mensajes tallados hace miles de años en idiomas que rara vez aparecen juntos. Las superficies de piedra estaban cubiertas de inscripciones escritas en acadio, ugarítico, protohebreo y varios guiones no identificados. Estas civilizaciones existieron en periodos y regiones separadas, pero aquí convergen en una sola estructura subterránea, como si múltiples culturas a lo largo de los siglos estuvieran emitiendo la misma advertencia sobre la misma amenaza. Y tallada entre estas escrituras hay una frase que se repite una y otra vez, cincelada con precisión urgente: no abrir, no liberar. No es una petición, no es una sugerencia, es un mandato. Aparece en las paredes de entrada, en los pilares de las cámaras, incluso sobre puertas selladas, como si quienes construyeron este lugar supieran exactamente lo que sucedería si la barrera se rompiera alguna vez. Junto a las inscripciones hay imágenes talladas, mucho más perturbadoras que el texto. Las figuras representadas no son humanas. Son increíblemente altas con miembros alargados y ojos como carbones ardientes. Cada una está envuelta en cadenas que parecen estar talladas como llamas, no como hierro, algo simbólico de ataduras espirituales en lugar de restricción física. Estas figuras son inconfundiblemente similares a las representaciones antiguas de los vigilantes, los ángeles caídos descritos en el libro de Enoc y los Nepilim, seres nacidos de la unión de ángeles y humanos antes del diluvio. Sin embargo, el detalle más inquietante no son los grabados en sí, sino las marcas de quemaduras que recorren las paredes a su alrededor. Estos patrones de quemaduras no se alinean con antorchas, lámparas o herramientas. Las marcas se irradian hacia afuera desde los seres tallados, como si el calor emanara de las imágenes mismas, o como si algo detrás de las paredes hubiera presionado hacia afuera con fuerza violenta. Incluso con herramientas modernas, los investigadores no pudieron determinar la fuente del chamuscado. Es antiguo, pero se siente reciente. Mientras los arqueólogos examinan los símbolos circundantes, reconocen patrones asociados con rituales de atadura, sellos espirituales y decretos de juicio, temas que se encuentran en las Escrituras, especialmente en Apocalipsis 9, que describe 4 ángeles atados liberados durante los tiempos finales, y Judas 1, que hace referencia a ángeles mantenidos en cadenas eternas bajo la oscuridad. Cuando esa comprensión amaneció, cambió el tono de toda la expedición. Esto no era un asentamiento, ni un templo, ni una cámara funeraria. Todo, cada símbolo, cada advertencia, cada cadena tallada con fuego,
apuntaba a una sola conclusión: esto era una prisión, una cámara de contención espiritual diseñada para contener seres de inmenso poder. Si esto resuena contigo y plantea nuevas preguntas, mantente conectado, dale me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones profundas sobre descubrimientos proféticos. Justo más allá del último tramo del estrecho corredor, donde las paredes de la cueva se curvan hacia una antecámara silenciosa, los exploradores encontraron un objeto que ninguno de ellos estaba preparado para ver, un artefacto tan fuera de lugar, tan increíblemente elaborado, que inmediatamente desafió todo lo que pensaban saber sobre la historia antigua. Allí, fusionada en una losa de calcáreo oscuro, se erguía una espada masiva, su hoja forjada a partir de un extraño compuesto de hierro y obsidiana. El arma no estaba apoyada sobre la piedra, estaba incrustada en ella, como si alguien o algo la hubiera clavado hacia abajo con una fuerza inimaginable. Solo la empuñadura medía casi la longitud de un antebrazo humano, y la hoja se extendía mucho más allá de lo que cualquier guerrero conocido del mundo antiguo podría haber empuñado. Pero su puro tamaño no era el aspecto más inusual. La superficie de la hoja estaba grabada con inscripciones diferentes a las encontradas en las paredes de la cámara. Estas marcas parecían más afiladas, más profundas y más deliberadas, como si estuvieran talladas con herramientas de precisión mucho más avanzadas que cualquier cosa perteneciente a la metalurgia mesopotámica o asiria. Los símbolos hacían referencia repetidamente a una frase críptica: los guardianes de lo profundo, in minus, inhibesos, no ha ocurrido realmente ahora. El lenguaje parecía ser una amalgama de caracteres semíticos tempranos fusionados con glifos que los arqueólogos no podían clasificar. Ninguna civilización conocida usaba este sistema de escritura híbrido, hablaba de una autoría fuera del cronograma humano convencional. Su ubicación justo en el umbral de la cámara sellada era aún más reveladora. La espada se erguía exactamente entre las advertencias talladas y el corredor oscuro que conducía a un pozo inaccesible más abajo. La alineación era demasiado exacta, demasiado intencional. Estaba claro que el arma no era ceremonial, era una barrera, algo destinado a asegurar la entrada, al igual que una cerradura encaja en una puerta. La piedra debajo de la hoja mostraba fracturas que irradiaban hacia afuera, lo que sugería que se había ejercido una gran fuerza durante su instalación. Alguien había usado esta espada no como herramienta de guerra, sino como un mecanismo de sellado. Cuando se analizaron muestras del metal, los resultados solo intensificaron el misterio. La aleación contenía proporciones de materiales inconsistentes con cualquier técnica de forjado conocida del antiguo Cercano Oriente. Aún más desconcertante, la datación por carbono de las capas de obsidiana sugería un origen anterior a los primeros asentamientos sumerios. La espada existía antes de que se desarrollara formalmente la metalurgia, antes de que la humanidad tuviera los medios para forjar un arma de esta complejidad. Sin embargo, el arma existía innegablemente. Aún más extraño fue el débil pulso magnético detectado a lo largo de la hoja. Los instrumentos registraron fluctuaciones rítmicas como un latido del corazón, como si el metal interactuara con algo invisible dentro de la cámara. Era sutil, apenas medible, pero consistente. Algunas secciones de la hoja incluso resonaban al tocarlas, produciendo un zumbido bajo que vibraba a través de la piedra. Las teorías surgieron rápidamente entre los investigadores. Algunos creían que la espada funcionaba como un dispositivo de sellado ritual. Otros argumentaron que fue forjada específicamente para contener o suprimir una fuerza sobrenatural. Algunos fueron más allá, proponiendo que la hoja actuaba como una cerradura espiritual, impidiendo que las entidades representadas en las paredes ascendieran. Una cosa era segura: la espada no era simplemente un artefacto, era una advertencia y una barrera colocada con propósito. En el punto más profundo del complejo subterráneo, mucho más allá de la espada, más allá de las inscripciones de advertencia, más allá de los corredores pulidos, se erguía una cámara que se sentía diferente a todo lo que el equipo había encontrado hasta ahora. El aire se volvió más frío, más pesado, casi metálico. Incluso las luces se comportaban extrañamente, parpadeando como si reaccionaran a una corriente invisible. Y en el centro mismo de esta vasta cámara yacía la característica más ominosa de todo el descubrimiento, un enorme pozo circular sellado con una tapa de piedra perfectamente ajustada. La tapa en sí era antigua, tallada en una sola losa monolítica. Pero lo que más perturbó a los investigadores fueron las marcas grabadas en su superficie. No tallados, no símbolos, sino marcas de garras. Largas y violentas hendiduras raspadas desde abajo,
distorsionando la piedra lisa. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue su condición: estas marcas parecían mucho más nuevas que la cámara circundante. La piedra mostraba signos de edad y erosión, pero los arañazos eran agudos, frescos, casi vivos. Algo debajo de la tapa había intentado salir. Por precaución, el equipo colocó sensores sísmicos y de movimiento alrededor del perímetro. Lo que detectaron desafió la explicación ordinaria: movimiento lento y deliberado reverberando desde las profundidades del pozo. No un desplazamiento aleatorio, no una roca que se asienta, esto era rítmico, como una criatura cambiando su peso o reposicionándose en la oscuridad confinada. Cuando se bajaron micrófonos a través de microgrietas en la tapa, el audio que regresó hizo huir a la mitad del equipo de la cámara. Desde las profundidades surgía una mezcla de lamentos, rasguños y gritos primarios, no como el clamor de ningún animal conocido. Los sonidos venían en capas, como si múltiples voces resonaran a la vez, cada una diferente en tono, pero unidas en rabia. Algunas frecuencias eran demasiado bajas para que el oído humano las procesara, otras alcanzaban chillidos penetrantes que obligaron al equipo a quitarse los auriculares. No era simplemente ruido, era comunicación, o al menos la expresión de algo consciente, furioso y atrapado. La acústica dentro del pozo producía vibraciones a través de las paredes de piedra de la sala. Un investigador describió la sensación como estar dentro de un altavoz a todo volumen, pero el sonido proviene de debajo de tus pies. Otro describió las voces como no humanas, no animales, sino algo que recuerda ser ambas cosas. Luego vino el vapor negro. Delgadas corrientes se filtraban por finas grietas alrededor de la tapa de piedra. El vapor se comportaba de manera antinatural, moviéndose en zarcillos, curvándose contra el flujo de aire, hundiéndose en los rincones como si buscara rutas de escape. Su composición no pudo ser determinada. Las pruebas iniciales sugirieron ni gas natural ni liberación mineral. Algunos describieron un leve olor a azufre, otros juraron que olía a metal quemado. Esta extraña manifestación atrajo comparaciones inmediatas con Apocalipsis 9, que describe la apertura del abismo sin fondo, y el humo subió del abismo como el humo de un gran horno. Y así, para los biblistas, las implicaciones eran inconfundibles. Todo, la estructura similar a una prisión, las advertencias, la entidad debajo, se alineaba inquietantemente bien con la profecía de 4 ángeles caídos atados hasta la hora final señalada. Mientras el equipo se daba cuenta de lo que podría representar esta cámara, un silencio se apoderó del grupo. Miedo, incredulidad, asombro, todas las emociones chocaron a la vez. Y si crees que este es el descubrimiento más oscuro hasta ahora, no lo es. Quédate conmigo, porque lo que sucede en la próxima cámara desafiará todo lo que creíamos entender sobre el misterio del Éufrates. A medida que los investigadores continuaban mapeando el sistema subterráneo debajo del Éufrates, se hizo cada vez más claro que la entrada de la cueva era solo el comienzo. Lo que se extendía debajo del lecho del río era nada menos que un laberinto de ingeniería masivo, una red de túneles que se extendían por cientos de metros en múltiples direcciones, mucho más extensa que cualquier construcción antigua conocida en la región. Estos túneles no eran vacíos aleatorios tallados por la erosión o el agua que fluía. Cada superficie, cada pared, cada techo, cada escalón parecía haber sido moldeado deliberadamente. Los bloques que formaban los pasillos estaban cortados meticulosamente, encajados con asombrosa precisión. Algunos estaban tan apretadamente entrelazados que incluso después de miles de años de presión y actividad sísmica, ni una sola piedra se había desplazado de su lugar. Este nivel de artesanía superaba la arquitectura mesopotámica temprana en siglos, incluso milenios. Sugería conocimiento de geometría, distribución de cargas e integridad estructural mucho más allá de lo que se cree que poseía cualquier cultura antigua. Aún más intrigantes eran las escaleras que descendían a secciones más profundas de la red. Estos no eran escalones rudimentarios tallados a mano. Eran matemáticamente perfectos, exactos en altura y ángulo, descendiendo en una pendiente uniforme. La suavidad de la piedra sugería herramientas avanzadas, herramientas capaces de cortar con fuerza y dirección consistentes. Cuanto más descendían los exploradores, más los túneles parecían rechazar cualquier parecido estilístico con el diseño babilónico, asirio o sumerio. Esta arquitectura pertenecía a ninguna civilización conocida. A lo largo de los corredores principales había pasajes ramificados, cada uno conducía a cámaras con características distintas.
Algunas salas parecían vastos salones abiertos, como si se usaran para reuniones o propósitos rituales. Otras contenían depresiones circulares en el suelo, cuya naturaleza no estaba clara. Algunas cámaras tenían plataformas elevadas o nichos tallados en las paredes, cada uno tallado con la misma inquietante precisión. La especulación entre el equipo arqueológico se intensificó. Algunos sugirieron que estas redes eran complejos de almacenamiento construidos para proteger artefactos o recursos valiosos de las fuerzas invasoras. Otros creen que podrían haber sido cámaras rituales diseñadas para ceremonias realizadas por sectas antiguas desconocidas. Unos pocos propusieron que los túneles podrían ser rutas de escape, proporcionando pasajes ocultos entre asentamientos a lo largo del Éufrates. Pero la teoría más provocativa provino de aquellos que conectaron el sitio con las inscripciones y advertencias encontradas anteriormente, que estos túneles eran parte de una instalación de contención, no para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo mucho más peligroso adentro. Apoyando esta teoría fue el descubrimiento de que varios túneles estaban deliberadamente colapsados. Estos bloqueos no fueron causados por el tiempo o la naturaleza. Los escombros mostraban signos de demolición intencional, piedras destrozadas hacia adentro, como si estuvieran sellando cámaras más profundas. La estratigrafía confirmó que los colapsos ocurrieron durante o poco después de la construcción de los túneles mismos. Estaba claro que alguien había intentado enterrar o aislar algo más abajo. En un pasaje colapsado, se encontraron fragmentos de piedra tallada con la misma frase de advertencia, no liberar, entre los escombros. Esto sugería fuertemente que los túneles conducían directamente hacia el pozo sellado donde se detectó la entidad oscura. A medida que la red continuaba siendo estudiada, una realización se volvió imposible de ignorar: este sistema subterráneo era más que arquitectura, más que ingeniería. Era una fortaleza de restricción, un laberinto construido con un solo propósito: no guiar, sino confinar. A medida que los descubrimientos debajo del Éufrates continúan desarrollándose, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Estos eventos se alinean con la profecía bíblica de maneras demasiado precisas, demasiado sincronizadas y demasiado extraordinarias para descartarse como coincidencia: el secado del Éufrates, los temblores sísmicos debajo de su lecho, el descubrimiento de prisiones subterráneas, las violentas inscripciones de advertencia y la presencia de un pozo sellado que contiene una entidad furiosa e invisible. Cada uno de estos elementos refleja pasajes registrados hace mucho tiempo en las Escrituras. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, restringidos hasta la hora señalada. Apocalipsis 16 habla de que el río se seca para preparar el camino para los eventos culminantes de los tiempos finales. Judas 1 nos recuerda a los ángeles mantenidos en cadenas eternas bajo la oscuridad. Estas no son referencias dispersas, forman una narrativa profética unificada que describe un momento en que las fuerzas espirituales, encarceladas durante mucho tiempo, serán liberadas como parte del cronograma final de Dios. Durante siglos, los teólogos vieron estos pasajes como simbólicos o distantes. Sin embargo, ahora, con la evidencia física emergiendo de debajo de un río que alguna vez se pensó inamovible, muchos eruditos están reconsiderando lo que podría significar el cumplimiento literal. ¿Podrían estas cámaras ser verdaderamente los restos de un sistema de contención espiritual? ¿Podrían la espada, las advertencias, las marcas de garras y el vapor negro ser evidencia de rituales de restricción antiguos diseñados para retener entidades demasiado peligrosas para el mundo de arriba? Si es así, entonces las implicaciones son asombrosas. Porque la liberación de estos seres, según las Escrituras, no es simplemente un evento arqueológico, es una señal, una que señala un cambio drástico en el panorama espiritual del mundo. Una transición de la era de la advertencia a la era del cumplimiento. Un marcador de que la cuenta regresiva profética se está acelerando. Y con cada profecía sobre el juicio viene otra profecía, una de esperanza: el regreso de Jesucristo. Jesús mismo habló de señales en la tierra, en los cielos y entre las naciones antes de su regreso. Advirtió de conmoción, temblor y revelaciones que sacudirían tanto el mundo físico como el espiritual. Los descubrimientos del Éufrates hacen eco de estos temas con inquietante claridad. Si las antiguas fronteras se están derrumbando, si las restricciones se están debilitando, si el río está cediendo lo que una vez estuvo oculto, entonces la humanidad puede estar más cerca del umbral de la intervención divina que en cualquier otro momento de la historia. Nadie puede declarar la hora exacta, nadie puede reclamar certeza,
Pero las señales se están reuniendo y el mensaje que transmiten es inconfundible: el mundo se está moviendo hacia un momento profético largamente predicho. Si este misterio en desarrollo ha despertado tu curiosidad o te ha abierto los ojos a los tiempos en que vivimos, te invito a mantenerte conectado. Dale me gusta al vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre la profecía bíblica y descubrimientos ocultos. Gracias por ver. Se erigía como línea divisoria en la profecía bíblica. Las Escrituras hablan de él como un lugar donde los reinos surgieron y cayeron, donde se pronunció el juicio y donde, según Apocalipsis 9, 14-15, 4 ángeles permanecen atados hasta el tiempo señalado. Ahora, en nuestra propia generación, este antiguo río se está secando a un ritmo asombroso, exponiendo cuevas, ruinas y secretos que se creían hace mucho tiempo enterrados. Los científicos señalan el cambio climático, las presas y el uso excesivo. Sin embargo, los creyentes miran más profundo, preguntándose si esto no es solo una crisis ambiental, sino un escenario divino preparado para que se desarrolle la profecía. A medida que el río retrocede, han surgido testimonios extraordinarios de lugareños y viajeros. Entre ellos, los avistamientos más impactantes de una figura luminosa que aparece sobre el Éufrates, una figura que muchos describen como parecida al propio Cristo. Los testigos presenciales dicen que no es una ilusión fugaz, ni un simple juego de luces. En cambio, informan de una silueta radiante, vestida de luz, con los brazos extendidos como si llamara a quienes observan. Un testigo, un pescador en las orillas iraquíes, cayó de rodillas llorando, convencido de que estaba viendo una señal celestial. Otro describió un miedo abrumador, sintiéndose indigno mientras la figura contemplaba en silencio las aguas. Otros hablaron de arrepentimiento, clamando espontáneamente oraciones mientras aparecía la visión. Las reacciones difieren, pero un tema es constante: el asombro. Nadie que afirme haber visto la figura se ha ido sin ser conmovido. La Biblia habla de tales imágenes. En Mateo 12:30, Jesús declaró: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Aunque el pasaje se refiere a su regreso final, ¿podrían estas visiones ser un presagio, un recordatorio de que el día está más cerca de lo que imaginamos? Los escépticos lo llaman reflejo atmosférico o trucos de la mente amplificados por el miedo y la expectativa religiosa. Pero la consistencia de los informes, el impacto emocional y el momento, justo cuando el Éufrates se seca, ha dejado a muchos inquietos. ¿Es este un fenómeno natural? ¿O está el Señor usando los cielos mismos para llamar a su pueblo a despertar? Una cosa es cierta: lo que está sucediendo junto al Éufrates no puede ser ignorado. Ya sea milagro, advertencia o ilusión, la imagen de una figura similar a Cristo apareciendo sobre este río profético nos presiona con la urgencia de las palabras de Jesús en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, lo que yace debajo de sus aguas antiguas ahora se revela por primera vez en milenios. Un descubrimiento ha conmocionado tanto a arqueólogos como a aldeanos: una caverna oculta en lo profundo del lecho seco del río, sellada como si la naturaleza, o quizás algo más grande, quisiera que permaneciera intacta. Los exploradores describieron su descenso a esta cueva como algo sin precedentes. El aire se volvía más pesado con cada paso, sofocante, casi como si la tierra misma resistiera su intrusión. Sus antorchas parpadeaban contra las paredes de piedra, iluminando extrañas inscripciones grabadas en la roca. Los eruditos identificaron más tarde rastros de escritura acadia y aramea, lenguajes ligados a la cuna de los imperios mesopotámicos. Pero estas no eran meras escrituras, parecían describir rituales, invocaciones, quizás advertencias dejadas por un antiguo pueblo que conocía el verdadero propósito de la cueva. La atmósfera misma era opresiva. Los testigos relatan fríos repentinos que barrían la caverna a pesar del calor abrasador en la superficie. Algunos juraron haber oído susurros resonando en la oscuridad, como si voces invisibles llevaran fragmentos de oraciones o maldiciones olvidadas. El miedo los oprimía, y sin embargo, la curiosidad los impulsaba más profundamente. Finalmente, llegaron a una cámara bloqueada por enormes losas de piedra. Había estado intacta durante siglos, sellada como si escondiera un terrible secreto. Cuando los exploradores lograron abrirse paso, sus luces cayeron sobre una vista que los dejó sin palabras.
Algunos medían más del doble de la altura de un hombre normal. Los huesos eran gruesos, alargados, casi de otro mundo. La noticia se extendió rápidamente entre los aldeanos locales. Para ellos, estos no eran meramente gigantes antiguos, susurraban que estos eran los huesos de los ángeles caídos, atados desde los días de Génesis 6, los mismos seres que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días de Noé. Tocar su descanso, advirtieron, era manipular fuerzas que Dios mismo había restringido. La Biblia parece hacer eco de tales advertencias. Isaías 45:3 habla de tesoros de oscuridad y riquezas ocultas de lugares secretos. Sin embargo, no todos los tesoros son bendiciones, algunos están sellados precisamente porque son maldiciones esperando ser desatadas. Los aldeanos alrededor del Éufrates ahora advertían que abrir tales cámaras podría desbloquear las puertas del Seol, la puerta al reino de los muertos, un lugar de encarcelamiento espiritual donde poderes que no están destinados a la liberación aún esperan su hora señalada. ¿En qué tropezaron estos exploradores? ¿Eran realmente los restos de gigantes legendarios? ¿O son parte de algo aún más oscuro, la misma prisión donde los 4 ángeles de Apocalipsis 9 están encadenados hasta la hora de su liberación? Amigos, esto es solo el principio. El Éufrates está desenterrando secretos que se conectan directamente con la profecía, con el juicio y con el regreso de Cristo. Y lo que viene a continuación es aún más escalofriante. Quédate conmigo, porque en la próxima parte, descubriremos el descubrimiento de una vasija antigua sellada que contiene un misterioso sello y tesoros que podrían tener la clave para entender todo esto. No te pierdas lo que viene. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros y comenta abajo, ¿crees que estos restos gigantes son prueba de ángeles caídos? Mientras los exploradores avanzaban más en la cámara oculta, más allá de la inquietante visión de los restos esqueléticos gigantes, tropezaron con otro misterio, uno que parecía menos como huesos del pasado y más como un mensaje deliberado para el futuro. Medio enterrada en el polvo y la piedra yacía una gran vasija de barro. Su superficie agrietada por la edad, pero notablemente intacta. A diferencia de los frágiles fragmentos de cerámica comunes en las ruinas antiguas, este recipiente parecía colocado intencionalmente, posicionado en el centro de la cámara como si guardara algo dentro. Cuando levantaron cuidadosamente la vasija y la abrieron, lo que encontraron adentro los dejó temblando. Dentro yacía un sello grabado con extraños símbolos intrincados, diferentes a todo lo que habían visto antes. Junto a él había fragmentos de oro, joyas y pequeños objetos rituales que brillaban débilmente a la tenue luz de sus antorchas. Este no era un recipiente ordinario para almacenar comida o agua, era deliberado, ceremonial y un objeto de significado que había estado oculto durante siglos. Inmediatamente, comenzó el debate entre los eruditos que examinaron el descubrimiento. Algunos argumentaron que era un objeto ritual, quizás utilizado por sacerdotes antiguos para simbolizar pactos o sacrificios. Otros sugirieron que podría ser una vasija profética sellada intencionalmente para ocultar algo de importancia espiritual. El sello grabado en sí mismo tenía marcas que resistieron la fácil interpretación, patrones geométricos, figuras aladas e inscripciones que sugerían tanto reverencia como advertencia. La presencia de un objeto sellado oculto dentro de una cueva debajo del Éufrates plantea preguntas inquietantes. En la Biblia, los objetos sellados no son arbitrarios, están ligados a la profecía, al desarrollo de los tiempos señalados de Dios. Daniel 12:9 registra el mandato del ángel al profeta, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Los sellos preservan la verdad hasta el momento preciso en que Dios ha determinado su revelación. De manera similar, Apocalipsis 5:1 habla de un rollo en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Cada sello, al romperse, desata una nueva etapa de juicio sobre la tierra. El simbolismo del sellado es claro, lo que está oculto se reserva para un tiempo señalado cuando la autoridad divina permita su liberación. ¿Podría esta vasija de barro con su sello grabado y fragmentos de tesoro ser un eco físico de esta realidad espiritual? ¿Podría representar una atadura, una barrera, un recordatorio tangible de algo retenido hasta los días finales? Las preguntas sin respuesta permanecen pesadamente. ¿Quién colocó la vasija allí? ¿Fue un rey antiguo, un sacerdote, o un pueblo consciente de los peligros debajo del Éufrates? ¿Fue para proteger a la humanidad de lo que estaba aprisionado debajo? ¿O fue una ofrenda para fortalecer las cadenas de restricción?
No se ha encontrado una respuesta definitiva, pero una verdad se mantiene firme: el momento de su descubrimiento, coincidiendo con el secado del Éufrates y el recuerdo de antiguas profecías, no puede ser fácilmente desestimado. La vasija y su sello no son meras curiosidades arqueológicas, son señales que susurran desde las sombras de la historia, apuntando hacia un destino que aún no se ha desplegado. No todas las señales provienen del suelo debajo del Éufrates. Algunas de las más inquietantes han sido presenciadas en los cielos, sobre Irak y Siria. Los informes comenzaron a inundar agricultores, soldados y viajeros comunes, vastas bandadas de aves dando vueltas repentinamente en patrones caóticos. En lugar de migrar en un vuelo suave y ordenado, estas enjambres parecían inquietos, frenéticos, como si fueran impulsados por una fuerza invisible. Los testigos describieron formaciones retorciéndose en formas antinaturales. A veces, las aves parecían enroscarse juntas como serpientes a gran escala contra el cielo. En otras ocasiones, alas extendidas en una espeluznante armonía, creando el contorno de colosales figuras angelicales. Por un fugaz momento, los cielos sobre el Éufrates parecieron llenarse de símbolos vivientes, serpientes, alas y seres demasiado vastos para la imaginación humana. El efecto en quienes estaban abajo fue profundo. Algunos cayeron de rodillas por el miedo, convencidos de que estaban viendo presagios de juicio. Más de un aldeano confesó más tarde que la vista les infundió un pavor que no podían sacudirse, como si la propia naturaleza estuviera tratando de hablar, advirtiendo de lo que estaba por venir. La Biblia ofrece paralelismos impactantes. En Jeremías 4:25, el profeta se lamenta: miré, y he aquí que no había hombre. Toda ave del cielo había huido. En la imaginería profética, la desaparición o perturbación de las aves a menudo representa juicio, desolación o la aproximación de un cambio catastrófico. Verlas no desaparecer, sino retorcerse en formas espantosas, sugiere algo aún más ominoso: la creación misma contorsionándose bajo una carga que no puede soportar. Los científicos, por supuesto, ofrecen sus explicaciones. Señalan posibles interrupciones migratorias causadas por cambios climáticos, fuertes vientos o perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Si bien tales respuestas proporcionan una medida de lógica, no logran capturar la consistencia de los avistamientos o el terror absoluto que los acompañó. Estas no eran aves comunes comportándose de manera extraña para las personas que las vieron, eran mensajes pintados en el cielo. Romanos 8:22 proporciona una lente más profunda, porque sabemos que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto hasta ahora. El apóstol Pablo habló de un mundo que siente el peso del pecado y espera con anhelo la redención. La tierra, los animales, los cielos mismos claman bajo la tensión, anticipando el día en que Cristo regrese para liberar la creación. ¿Podrían estas extrañas formaciones de aves ser parte de esos gemidos? Una señal visible de que el mundo mismo está temblando ante la aproximación de lo inevitable. Cualquiera que sea la explicación científica, una realidad no puede ser ignorada: aquellos que presenciaron estos presagios se fueron cambiados. Algunos sintieron miedo, otros convicción, otros sintieron la urgencia de preparar sus corazones. Porque ya sea serpiente o ángel, presagio o advertencia, los cielos sobre el Éufrates declaran lo que muchos ya sienten: el tiempo se acerca. Mientras el crepúsculo se tragaba las orillas del Éufrates, las cámaras de los teléfonos comenzaron a zumbar. De la noche a la mañana, surgieron múltiples vídeos de diferentes aldeas y pueblos a lo largo del río, clips que, al unirse, forman una única y escalofriante imagen: dos luces rojas brillantes flotando sobre el agua, fijas y deliberadas. Mantuvieron su lugar, pulsando con una intensidad lenta y feroz que hizo que los testigos hablaran de ser observados. Aquellos que estaban debajo de ellas describieron la sensación de la misma manera: una presión en el pecho, el impulso repentino de mirar hacia adentro, de confesar, de caer de rodillas. Un pastor dijo que sintió como si su vida estuviera siendo medida y pesada. Otro agricultor, normalmente rápido para descartar presagios, palideció y susurró que nunca se había sentido tan pequeño. El miedo se extendió más rápido que las imágenes viajaron por las redes sociales. Y con cada compartir, la inquietud creció. Las Escrituras hablan de ojos que no se pierden nada. Proverbios 15:3 declara claramente: los ojos de Jehová están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. La visión de Juan en Apocalipsis añade el lenguaje de fuego: sus ojos eran como llama de fuego.
El lenguaje del escrutinio sagrado y de la pureza consumidora se siente incómodo junto al resplandor rojo capturado en cámara. Para algunos, esos ojos eran un aterrador recordatorio de la supervisión y el juicio divinos. Para otros, su color y postura sugerían algo más oscuro, vigilantes cuya lealtad era incierta. Algunos testigos presenciales recurrieron a una imagen más antigua de las Escrituras, los vigilantes de Daniel 4 y 13. Esos observadores celestiales que están en los tribunales del cielo. Usan la palabra vigilantes no a la ligera, sino con el asombro reservado para las cosas que conectan el cielo y la tierra. ¿Podrían estos orbes de fuego ser centinelas angelicales anunciando un recorrido celestial? O, si aceptamos las sombrías profecías de Apocalipsis ligadas al Éufrates, ¿podrían ser los ojos de seres atados hace mucho tiempo, que ahora se agitan a medida que sus cadenas se aflojan? La ciencia ofrece sus sombrías posibilidades: reflejo de lente, ionización atmosférica, tormentas eléctricas o rara refracción óptica alrededor de partículas suspendidas. Cada explicación tiene peso, pero ninguna explica completamente el momento, la uniformidad del testimonio de los testigos o la respuesta emocional generalizada. Cuando puntos de luz carmesí idénticos son reportados por pueblos separados bajo diferentes condiciones climáticas, la explicación puramente accidental se debilita. Lo que preocupa a muchos no es solo la luz en sí, sino la pregunta que fuerza: ¿quién está observando, y por qué ahora? El Éufrates está entregando cosas viejas. La Tierra está exponiendo lo que estaba oculto, y las apariciones en el cielo insisten en la pregunta. ¿Se le recuerda al mundo que todavía existe un libro de contabilidad divino? Los atados debajo del río están comenzando a agitarse, lo que incita a los vigilantes celestiales a tomar sus puestos. Ya sea una señal sagrada o un espejo temeroso reflejado en nuestra era, esas luces rojas han dejado una cosa clara: la gente está observando y la gente está respondiendo. Algunos rezan, otros corren, otros graban. El momento exige una respuesta. Si esta filmación te conmovió o te asustó, escríbelo. Comenta abajo con una palabra: arrepiéntete, reza o vigila. Mientras el Éufrates desvela secretos en la tierra, los cielos mismos han comenzado a emitir sus propias advertencias. Desde los desiertos del Medio Oriente hasta los barrios de las ciudades estadounidenses, la gente ha levantado sus teléfonos para capturar un sonido que desafía la explicación: una explosión baja, metálica, similar a una trompeta, que resuena por los cielos. Los informes varían en detalle, pero no en efecto. Algunos describen el sonido como un shofar, antiguo, crudo, vibrando a través del suelo. Otros lo oyen como un cuerno fúnebre que se extiende durante minutos, reverberando hasta que las ventanas tiemblan y los animales se dispersan confundidos. Los perros aúllan, el ganado se precipita y las bandadas de pájaros estallan en el aire con agitación. Incluso los edificios parecen zumbar con la resonancia, como si la creación misma estuviera afinada a una nota más allá de la comprensión humana. Estos sonidos han sido grabados en diferentes continentes. En América del Norte, barrios enteros se quedaron en silencio mientras la extraña explosión rodaba por los cielos. En Irak, los aldeanos cerca del Éufrates informaron haber oído un ruido tan profundo que hizo vibrar las piedras bajo sus pies. Y escalofriantemente, en algunos casos, el sonido ha coincidido con temblores, tormentas eléctricas o extraños destellos de luz en las nubes. Los científicos intentan calmar la creciente inquietud con teorías. Algunos señalan cambios en la presión atmosférica, movimiento tectónico o terremotos celestes. Otros sugieren actividad industrial, perforación subterránea o incluso truenos distantes que rebotan antinaturalmente en el aire. Sin embargo, una y otra vez, ninguna explicación se ajusta a todos los casos. Los sonidos aparecen en lugares sin industria, bajo cielos despejados y sin actividad sísmica. Llegan sin previo aviso y se desvanecen sin dejar rastro, dejando solo corazones inquietos. Para muchos creyentes, la conexión es inconfundible. Apocalipsis 8:9 describe la aterradora secuencia de 7 trompetas tocadas por 7 ángeles. Cada toque anuncia una nueva ola de juicio: granizo y fuego mezclados con sangre, mares convertidos en sangre, aguas envenenadas por el ajenjo. La trompeta no es simplemente un sonido, es una citación, una línea divisoria entre la misericordia extendida y el juicio comenzado. Algunos conectan ahora estos sonidos modernos similares a trompetas con los gritos reportados debajo del río Éufrates, donde las leyendas dicen que los 4 ángeles caídos permanecen encarcelados.
¿Podrían los gritos debajo de la tierra y las explosiones sobre el cielo ser dos partes de un mismo mensaje? La tierra y los cielos testificando juntos que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir. Lo que hiela el corazón es la posibilidad de que estos no sean ruidos aleatorios en absoluto, sino explosiones de advertencia, preludio de algo mayor. Así como el shofar en Israel una vez anunció guerra, coronación o la presencia de Dios, quizás estos sonidos sean las primeras notas de un llamado global a la atención. Ya sea desestimado como coincidencia o abrazado como profecía, tienen un efecto en común, exigen silencio, escucha e inquietud. La tierra gime, los cielos tiemblan, y la humanidad se encuentra atrapada entre ambos, preguntándose si el próximo estallido no será una advertencia, sino la trompeta que señale el comienzo del fin. Durante siglos, el río Éufrates ha sido más que geografía, ha sido profecía en espera. Y en su corazón yace uno de los pasajes más aleccionadores del libro de Apocalipsis. Juan registra en Apocalipsis 9, 14-15, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta misma hora y día y mes y año fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los ángeles en las Escrituras, mensajeros de luz, siervos de Dios, estos no son libres. Están atados, restringidos con cadenas debajo del Éufrates hasta un momento preciso señalado por Dios. Su misma existencia habla de juicio aplazado, ira contenida pero inevitable. Si los ángeles son generalmente agentes de protección o proclamación, ¿por qué están estos prisioneros? La implicación es escalofriante. La especulación sobre su identidad es profunda. Algunos los conectan con los hijos de Dios en Génesis 6, seres celestiales que abandonaron su lugar y trajeron corrupción a la humanidad, provocando el diluvio. Otros los vinculan con antiguos poderes de imperios que surgieron a lo largo del Éufrates, Asiria, Babilonia, fuerzas que esclavizaron al pueblo de Dios y desafiaron su dominio. Aún otros sugieren que son gobernantes espirituales, una vez investidos de autoridad pero encadenados por su rebelión, esperando ser liberados por última vez. La visión de Juan continúa: cuando son liberados, se les unen un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan vasto que desafía la historia humana.